Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de Nos, en ABC Radio, también en Radio AMLO TV, si es que no cortan el sonido, también en Radio República, también en notipoemas.com y en las estaciones de ABC Radio, como ya dije, en algunas ciudades de la República. Bueno, hoy mi querida Betty está malita, está enferma, qué pena. Mi querida Betty, esperamos que te mejores rápidamente porque yo te extraño mucho y el público más. Bueno, no, al revés. El público te extraña mucho y yo más. Bueno, debo decirles a ustedes que dándome cuenta de la comunicación que hay todos los días, todo el tiempo, generada y con la rectoría de la televisión y de los hombres que hacen las transmisiones de televisión, me doy cuenta que lo que ocupa mayor espacio y por ende mayor importancia en la información cotidiana son dos ángulos: la vida democrática, en el hipotético caso de que sea democrática y que sea vida, y la violencia. No vamos a hablar de la violencia, que en realidad sería abordar sobre un terreno terriblemente fangoso, triste, lamentable, que genera mucha angustia. Lo vamos a tocar tangencialmente. Pero sobre la vida política y democrática y lo informativo que se desprende de ello, sí podíamos conversar un poco. Todo el tiempo vemos los candidatos que parecería ser que por circunstancias de ley son precandidatos, y si no son precandidatos son candidatos enquistados, o si no enquistados, presentados como personas comunes y corrientes con una intención de lanzarse y de hacer publicidad para que el pueblo, la ciudadanía, crea en ellos y vote por ellos. Y finalmente es una serie de trivialidades, de cosas incomprensibles que hacen que nazca en mi ciudadano una falsa esperanza, una falsa expectativa, una manera de decir: yo voy a ir a votar, me estoy interesando. ¿Qué es lo que están haciendo los locutores y los comentaristas de la vida política de México, salvo excepciones? Lo que están haciendo es una labor publicitaria para ubicar al candidato de su preferencia. ¿Quién es el candidato de su preferencia? No voy a decir nombres porque no lo sé ni me importa, ni tiene importancia, entonces estaría yo cayendo en lo mismo. El candidato de la preferencia de la industria televisiva y radiofónica y en cierta parte periodística puede ser aquel que garantice el estatus, aquel que garantice el modus operandi, aquel que garantice la continuación del negocio. Iba yo a decir eso, pero en fin, lo puedo corregir si gustan. Es decir, para muchos de estos hombres que de una forma sistemática me describen los pormenores del partido político, del partido no es fútbol, pero para el ejemplo es lo mismo. Es válido la confusión, puesto que la futbolización de la política nos lleva a una democracia verdaderamente falsa. La futbolización de la política, apúntale, nos lleva a una democracia falsa. Y una democracia en la cual yo voy a volverme fanático, voy a ir al cortejo de Juan Pablo, voy a comprar la medalla de Juan Pablo, voy a ver qué me promete el candidato A, el candidato B y el candidato C, o la, como dice una niña demagoga que escuché ayer, casi los jóvenes ya como si fuera algo establecido, y o los habitantes de tal lugar, y lo que me presenta ese partido, que es un abanico de posibilidades, es decir, la terminología de la mercadotecnia, del vendedor de programas de televisión, del vendedor de anuncios de televisión, del vendedor de impactos publicitarios y de spots publicitarios,
publicitarios, la mercadotecnia ubicada en la democracia de manera que se convierta un acto mercantil, algo coca-colero, es decir, un negocio de una institución que está pensando en el justo beneficio. La ideología ha quedado superada. Eso está bien. La ideología, niña, ha quedado superada. México, la democracia ha hecho que la ideología quede superada. Es decir, la ideología no cuenta. Lo que necesitamos son fanáticos. Para tal efecto, vamos a hacerlo todo porque triunfe nuestro candidato, llegándole con un mensaje, puesto que se ha convertido exactamente en un nicho de mercado. Es un nicho de mercado, es decir, vamos a vender este candidato y entonces este candidato se convierte en el producto. Fox no estaba equivocado. Fox tenía razón cuando se hacía llamar por el señor González el producto. Cuando vino el señor de España y hacía publicidad diciendo que los enemigos de Fox constituían un verdadero y auténtico peligro para México. Ya vimos que no, el peligro estaba en cada esquina, el peligro está en cada declaración, el peligro está en cada estado, el peligro está en cada ciudad y en cada determinación que se les revierte. Es decir, si nosotros vamos a declarar que hacemos esto, pues no falta un trinquetazo que viene y nulifica eso. Vamos a hacer algo patriótico. Sí, algo patriótico, ¿como qué? Como un gran monumento. ¿Para qué? Para los 200 años de nuestras gestas heroicas, para los 200 años de nuestra historia, de nuestra esencia, de nuestra definición, de nuestra armazón, de nuestro esqueleto, de nuestra sangre, nuestras venas y nuestros nervios. La independencia y la revolución. Hagamos un monumento. Igual a, como dicen en el Twitter, igual trinquetazo, raterazo, corrupción. No le salió mal, qué decepcionante. Qué decepción deben sentir los hombres de Estado que emprenden con su alma limpia, con su corazón puro y con la nobleza de su ideología cristiana, emprenden algo y les crecen los enanos. No es el término. Y resulta lo contrario. Vamos a combatir el crimen y los 10 policías se vuelven extorsionadores, dice la prensa de hoy, todos los periódicos. Sin insistir en el caso, sin ser narrador de la vida delictiva ni sangrienta de nuestro país, me doy cuenta que en realidad debe sentirse muy decepcionado todos aquellos que son responsables de esta estrategia, de decir, caray, nuestros propios combatientes se han dejado conquistar por nuestros enemigos. No todos, no, pero con uno que haya no, porque no es política, que haya, con uno que haya, basta para que se pudra toda la canasta. Ese es el problema fundamental. Y entonces esta saturación de la política nos lleva a que lo estamos examinando, fíjense, desde otro punto de vista. Los peligros de la saturación son la insensibilidad. Si me satura. Mi querido, ¿está Porfirio Muñoz Ledo en la línea? Sí, estoy en la línea. ¿Qué pasa, mi querido Porfirio? Tengo muchísimo... Bueno, entonces luego continuamos con esta disquisición acerca de la saturación de la información política y recibo con muchísimo afecto y cariño a mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, compañero de tanto tiempo, y le pregunto sobre sus últimas declaraciones y desde luego sobre el panorama de la vida política. Parecería ser, Porfirio, que has hecho un voto para que haya alianzas. Explícanos tú lo que significa las alianzas en el nebuloso vida política. A ver, adelante. Hay dos posiciones que ayer se vieron muy claras, cuando menos. Una, los que privilegian las coaliciones, que tienen interés en entrar a X gobierno. Y nosotros, los profesores de ciencia política,
de lo que queremos es un gobierno de mayoría, porque desde que vino la alternancia, cada uno de los legislaturas, el gobierno tiene menos diputados en la Cámara y menos senadores también. Fox tuvo como el 50 y luego tuvo el 40 y luego Calderón el 30 y ahora tiene el 25 y no se puede gobernar con minoría, es el reino del cochupo. Entonces queremos que haya un gobierno de mayoría. Esto se puede lograr gracias a un sistema electoral que puede dar mayorías artificiales y no estamos de acuerdo, gracias a que se nombre un gobierno por el Congreso. De esa manera se tiene que formar mayoría. Si son de coalición, si son de alianza, si son de dos partidos nada más. Se cortó un poco la llamada telefónica, se cortó punto la llamada telefónica cuando nos estaba diciendo Porfirio algo verdaderamente trascendente en la vida política de México. Nosotros no, ya saben, les estaba justamente diciendo a ustedes que no hacíamos una apología insistente y saturadora de la vida política, pero el hecho de que Porfirio, que es un hombre que se ha manifestado, un hombre de izquierda, nos diga ahora sobre lo benéfico que son las alianzas, a ver si acaso volvemos a restablecer la comunicación con Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que ha militado en varios partidos y que él lo explicaba muy bien algún día. Dice, el hombre que va a la guerra está en la batalla y encuentra una estructura de un castillo. Estaba la idea de una casa vieja que tenía muchas ventanas, puertas, rendijas. Dice, a veces dispara del balcón derecho, muchas otras veces se va a una buhardilla donde hay un agujero y desde ahí dispara, otras veces de la puerta mayor, otras veces dispara de un hueco que hay por ahí, otras de la azotea. Entonces él ha disparado y es un tirador que encuentra diferentes trincheras para disparar, así se definía a sí mismo, y recuerdo que me hacía mucha gracia mi querido Porfirio Muñoz Ledo. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con él para que nos explique cómo sería factible que se uniese la ultraderecha, por ejemplo, con él. En todo caso, él no es un hombre de ideas de derecha, sino bien por el contrario. Vamos a ver si está la comunicación. ¿Estaría por ahí, Porfirio? Sí, aquí estoy. Muy bien, Porfirio. A ver, explícame cómo visualizas una unión entre partidos que ideológicamente sean diversos. No, yo no veo unión entre partidos diversos, opuestos. Yo entiendo una alianza, como en todo el mundo se entiende, con partidos que tienen similitudes y se puede hacer un proyecto de gobierno paralelo, estable durante un tiempo mientras se amaina la tormenta. Eso ocurre en todo el mundo. Obviamente en el año 97, cuando yo fui líder de esta Cámara y el PAN era un partido democrático que ya no lo es después de la actitud de Fox, y veníamos a estar luchando 10 años. 9 años teníamos en la lucha democrática desde la época de Cloutier. Hicimos una alianza aquí en la Cámara, decían que éramos el agua y el aceite. Sin embargo, sirvió para democratizar la Cámara de Diputados. Después ellos se fueron a la derecha, como tú dices muy claramente, después del asunto del Fobaproa. Entonces esa alianza se volvió imposible. Yo no estuve, sino en casos muy contados, en favor de las alianzas de los estados. Y justamente porque aquí tenemos, a nivel nacional, una confrontación muy grande con un gobierno que además no reconocemos como legítimo. Entonces era un espectáculo que nosotros, que estamos todo el tiempo discutiendo con el PAN a nivel de X o Y estado de la República, estuviéramos lingue, se veían muy mal esas fotos de los chuchos, fundamentalmente los llamados chuchos. Entonces, tu proposición se veían mal sería, por la opinión pública. Tu proposición Entonces, sería, lo que estamos es, a nivel nacional estamos por gobiernos de mayoría. Ahorita, de hecho, el PRI tiene mayoría aquí en la Cámara con el Verde. Ellos son de lo mismo, ellos tienen mayoría, no la ejercen o la ejercen mal, ese es otro problema. Lo que no se vale es que la mayoría de la Cámara se opuesta al gobierno, pero entonces no hay gobierno. Debe haber, como en casi todos los países del mundo,
una coincidencia entre el gobierno y la mayoría del Congreso. Eso es todo lo que defendemos. Bien, entonces tú hablas de una base común ideológica. Una base programática, se registra un programa de gobierno y se registra un pacto legislativo. ¿Qué partidos se unirían en todo caso, mi querido? ¿Quién sabe? Depende de cómo vengan las elecciones y que sean afines. Además, si tú obligas a que la gente se entienda para que haya un gobierno estable y de mayoría, es mejor a que no haya gobierno como hay actualmente. El país es un desastre porque no hay gobierno. Calderón tiene menos del 25% en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a gobernar? Son puros cochupos con el PRI. La alianza que tienen PRI y PAN puede ser antinatura, pero ya dura mucho tiempo. Desde el 88, en que se reunieron en casa de don Juan Sánchez Navarro, los del PAN con Salinas, y ahí pactaron, porque desde entonces tienen la misma línea. Entonces, vamos a ser claros. Nosotros lo que necesitamos es una mayoría gobernante. Para eso hay los gobiernos parlamentarios. Tú viste en Europa una cosa es el presidente de la República, o el rey, o la reina, y otra cosa el primer ministro. ¿Estás de acuerdo? México necesita un sistema de primer ministro que responda a la mayoría del Congreso. ¿Tú sugieres que haya un presidente de la República y un primer ministro? Exactamente, un jefe de gobierno. Un jefe de gobierno. Ese. Y entonces el presidente de la República. No las coaliciones, sino el cambio de la naturaleza del régimen. Las coaliciones se dan por sí solas. Porfirio, en el entonces, sistema parlamentario. Como de facto el presidente tiene una vida social muy intensa, o está en el extranjero, o está rompiendo un listón, o está recibiendo a deportistas, entonces tú lo ves un poco a la europea, que él haga todas las funciones de carácter social y televisivo, fíjate que digo social y televisivo, y que un primer ministro sea el responsable de la marcha. Así es, en Europa, con matices. El presidente de Francia, por ejemplo, por eso se llama sistema semipresidencial, tiene más poderes que el presidente de Italia, considerablemente más, y más poderes que el presidente de Portugal, por ejemplo, y y más que el presidente de Rusia. Depende cada sistema. En los países monárquicos depende también. El rey hace muchas cosas, el rey de España viaja, hace funciones ceremoniales, encarna la integridad del país, también el mundo iberoamericano, la reina de Inglaterra, la comunidad británica, tiene funciones que yo no veía ceremoniales, son funciones de Estado. Reciben, se te olvida, a los embajadores. Todo jefe de Estado recibe al embajador. Oye, tú sabes que la última vez que recibió embajadores aquí, Calderón, recibió a 32 haciendo cola. Como tú dices, corta demasiado listones, y tiene demasiadas reuniones de trabajo para cumplir lo esencial. Debe ser un jefe de Estado que integre, que encarne la integridad de la nación. Por eso es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, no del Estado mexicano, sino de los estados que integran la Federación Mexicana. Por eso se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos. También tiene que ver con los gobiernos de los estados, tiene que ver con el extranjero. Nosotros sugerimos que tenga facultades de política exterior, Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Tendría su área de dominio y todas las funciones. Se llaman áreas reservadas. Oye, y para atender la televisión, desde luego que es una carga muy pesada. Si sale... Bueno, eso me decía el presidente de Islandia, curiosamente, que con esto de la crisis financiera que hubo, el quiebre bancario y las erupciones volcánicas, él tuvo que estar dando la cara a la televisión de todo el mundo, y entonces ya quedó como el símbolo de la nación, y tiene un primer ministro, claro está. Él es el jefe del Estado, el jefe de gobierno es otro. El jefe del Estado es el jefe de las instituciones. El jefe de gobierno es el conductor del vehículo, es una cosa distinta, es el hardware y el software. Está bien. Lo que tú estás diciendo, mi querido Porfirio, es un cambio de sistema. De sistema político, y eso es lo que yo quiero decir, cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de estilo de sistema. Ahí no busca de chambas, lo dije, pero los periódicos no lo destacaron. Voy a tener que escribir un artículo para explicar. Sí. También lo puedes decir aquí, pues, de luego, mi querido Porfirio. Oye, y respecto al Distrito Federal, donde tú te incluyes en esa lucha por conquistar
la buena marcha de una megalópolis como esta. Adelante. Oye, no, yo no me incluí, me incluyeron las encuestas. Pues está Yo muy no bien. había alzado la mano. No, es que me empezaron a meter en las encuestas y la mayor parte de ellas salía adelante respecto a los candidatos de la izquierda. Bueno. Todavía no me han medido ninguno que yo sepa con Beatriz Paredes, que ya declaró ayer que está puesta. Sí, pues, Yo estoy dispuesto, que me parece más elegante, a asumir las responsabilidades que me correspondan en la ciudad. Naturalmente que no podemos ni debiéramos perder la ciudad. Debemos ganar el país, pero no podemos perder la ciudad. Y hay muchos avances, y yo no estoy cierto de que Beatriz represente la independencia de la ciudad por la que tanto hemos luchado. Yo más bien creo que ella quiere ser regente que gobernadora, pero el tiempo al tiempo. Y yo creo que tiene que definirse sobre la lucha principal, ¿cuál es la diferencia de la ciudad? Y lo que ahora está discutiendo la Suprema Corte, precisamente, porque ella tuvo mucho que ver con los retrocesos en materia de derecho civil en varios estados de la República, y ya se lo han escrito las organizaciones feministas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre regente, jefa del departamento? Regente era un representante del presidente de la República en la ciudad, por eso la lanza Peña Nieto. De este lado no la va a lanzar ningún precandidato, ningún destapado la va a lanzar al candidato. De este lado habrá una encuesta nacional que determine a quién le corresponde, una encuesta en la ciudad que determine a quién le corresponde la candidatura. Digamos que tú piensas que Beatriz sería una obedecedora de los Pinos. Bueno, así fue en el sistema al que ella pertenece. Pues te deseamos que tengas mucha suerte y que las encuestas... Muchas gracias, Jorge. Ahora que las encuestas estén... Esperamos de vernos pronto, ¿eh? Mucho gusto, mi querido Porfirio. Gracias. Gracias. Parece que el sonido de regreso estaba muy difícil como Porfirio, pero dijo cosas interesantes. Primero, lo que Porfirio quiere es que se cambie la manera de gobernar a México, y eso no es nada difícil. No es nada difícil de pensar que debe hacerse. La manera de gobernar a nuestro país, la manera de gobernarse nuestro sistema, parecería ser que arroja unos dividendos de obsolescencia, como él diría. Es decir, es completamente fuera de tiempo ya el hecho de que haya un presidente con funciones de diplomacia, con funciones de publicista, que tenga, por ejemplo, es una realidad, cuando el presidente tiene que ir a hacer la película como actor para bajar a las profundidades del volcán o del cenote y luego subir y escalar las altitudes de la montaña y para decir vengan a nuestro país, no tiene que ser un presidente. Y 2 semanas de su vida presidencial las ocupó en hacer el mentado documental, y que imagínense ustedes que hay muchas cosas que quedarían pendientes. Por eso la sugerencia de Porfirio me parece excepcional, cosa que además lo habíamos ya planteado en muchas circunstancias aquí. El cambio de mecánica, de estructura de nuestra vida democrática es excepcionalmente urgente. Este cambio, ¿quién lo va a dar? No lo sé. No tengo ni la más remota idea. Adelante, por favor, Milton, si eres tan amable, volvemos en un ratito. Ahora que Porfirio estaba platicando acerca de un cambio, estaba sugiriendo un cambio verdadero en el sistema político mexicano, nos damos cuenta de que la apreciación de Porfirio tiene muchísima validez. Siempre hay que buscar un poquito por el contrario, que nos ilustra mucho. Podemos decir, qué bien que marchan todas las instituciones en México. El presidente, la presidencia de la República ha delegado funciones de manera que todos los funcionarios públicos trabajan al 100%. El presidente ya prácticamente no tiene nada que hacer porque a uno le encomendó la seguridad social y está de peluche. A otro le encomendó pues el petróleo y vemos que es una extraordinaria
área magnífica. Hay otra área en la cual hay un titular de la educación de los mexicanos, y la educación es de primera. Hay otra área en la cual el presidente está adjudicado a las comunicaciones electrónicas, y vemos que tenemos una televisión que es un dechado de cultura de perfección, y es el foco que enciende la evolución del México del futuro. ¡Qué bien! Bueno, si así le seguimos, nos damos cuenta de que son muchísimas, por ejemplo, el área de la seguridad. Vivimos en un paraíso de tranquilidad. Es que no se puede decir eso. En consecuencia, tenemos que buscar la forma en la cual el sistema general nos dé más garantías de tranquilidad y de progreso, o por lo menos de tranquilidad. ¿De qué sirve que crezcamos al 4, 5, 7 o lo que sea si vivimos con Jesús en la boca? Si fuera preferible crecer al 1%, medio o lo que fuera, o si no, ni modo, bueno, no crecer sería retroceder, evidentemente, pero sería el síntoma de que no está funcionando el sistema. Por eso lo que platicábamos hace un momento del cambio fundamental hacia un régimen que garantice más la funcionalidad, punto, que las cosas funcionen, porque hecho así, con el fantasma cotidiano, personal, ¿cómo se llama el futbolista que está junto a mí? El bloqueo de alguien, y cada político tiene tras de sí un fantasma, así como al Chicharito le caen 5 gentes, o 2 o 3, con uno que tuviera. Cada político tiene junto a sí el fantasma de la corrupción, que como su ángel de la guarda, disfrazado de demonio, le está diciendo: cóbrale, no le contestes el teléfono, engáñalo, dile que después le vas a llamar, cóbrale tanto, dale permisos, a ver, fírmale tú, señor Gustavo, ¿o cómo se llama? Cris, fírmale permisos para los casinos, fírmale tal, concédele esto, sácalo de la cárcel. No encontraste de qué castigarlo, ¿verdad? Se te escapó de la cárcel, chin. Ese fantasma que cada político tiene, finalmente pide prestado, ahí luego a ver que paguen los demás. Ese fantasma hace que nuestro sistema político no sea operable, no opera, no funciona, no camina. Y la de hoy en la mañana, que tenía un capítulo especial. En Veracruz, dice uno de mis compañeros tuiteros, habló Andrés Manuel López Obrador ayer en Canal 13. Lo vimos muy bien, pero no lo oímos. Ay, sí, no, le cortaron el sonido. Es clásico. Eso se hace por sistema. No digo por telesistema, se hace por sistema. Uno de los primeros consejos que le dan a un técnico, que me dieron cuando yo era un joven, no técnico, pero un joven mozo de sirviente, era: cuando ves que está transmitiendo otra gente, vete, por ejemplo, a los toros o al fútbol con unas tijeras, y si ves que otro canal está transmitiendo, llévate unas tijeras y córtale el cable de audio. Tema fundamental. ¿Sí? No remuerde la conciencia, primero por 2 cosas fundamentales: porque son enemigos, y por otra, porque no tienen conciencia, obvio, no les puede remorder lo que no tienen. Y el pueblo que se joda, no importa, que aprenda, que no aprenda, que se va igual, con tal de vender el tiempo. ¿Cuál es el problema? Entonces, por eso Andrés Manuel, ayer en Veracruz, y no es Veracruz, es el concepto de una institución y de 2 o 3 personas que dicen: córtalo. ¿Por qué? Porque es enemigo ideológico. Y ese señor que lo cortó es verdaderamente un hombre de derecha, establecido en los principios de la religión cristiana, que ve como un peligro que posiblemente un hombre de izquierda sea ateo, no rece a la Virgen de Guadalupe, no vaya a ceremonia a comprar la medalla del Papa.
No, es simplemente porque el patrón le metió en la cabeza que todo lo que no es sistema, en aquella época era priismo, hoy será panismo, todo lo que no es poder, es perseguible y está justificado que hagamos las marranadas más grandes del mundo, marranadas, eso es, más grandes del mundo, para cortar el cable del audio y de la transmisión. Y en cambio, hacer una continua, reiterada publicidad, donde con un fingido entusiasmo locutoril, subrayo, fingido entusiasmo locutoril, se habla de quién va a votar, cómo se entrevista, cómo no se entrevista, las fechas, de respetar los tiempos, en tiempo informa y las jaladas del mundo para hacer que usted se interese. Esa democracia no le va a servir a nadie, ni a la historia, porque no vamos a respetar a los que están. Una vez que dejen de estar, no los vamos a bendecir. Fíjate qué elegancia para decir, no los vamos a recordar bien, y a los que vienen se les va a hacer difícil, porque no vamos a estar convencidos de su bondad, no vamos a estar convencidos de que sean los óptimos. Fíjense el matiz de alguien, hay que decirlo. Digo, oye, ¿qué le andas buscando para ser regente o jefe del departamento del Distrito Federal o gobernador del Distrito Federal? Que además le llamó gobernador. Dice, no lo ando buscando, me buscaron. Esa era una tesis también de su servidor de ustedes, cuando allá me dijeron, oye, ¿qué andas queriendo ser diputado? Perdóname, a mí me vinieron a buscar a mi casa para decirme que querían que fuera. No me negué. Eso también se amerita una explicación, porque hay convocatorias a las cuales no se puede renunciar como ciudadano, pero de eso buscarlo tampoco. Y como siempre he sido un crítico y muy hablador y con conflicto con la autoridad, y siempre he mal dicho y criticado a todos los que hacen su agosto y viven de una manera desaforada con los altísimos sueldos de la política mexicana. Me acuerdo que un día me dijeron, oye, ¿vas a tener la desfachatez de ir a cobrar tus 80,000 o 120,000 o 150,000 pesos como diputado? Yo, ¿por qué me lo dices? Porque mira cómo está la gente aquí, desde que no tiene para comer ni nada, ni siquiera repartir a su sueldo. Está bien, si gano lo reparto, pero no gané, me sacaron antes, ¿no? Sí, pero me hicieron, a veces sí, como a quien le dan pan que llore, no me torcieron la mano, pero me forzaron tantito a que a los de la colonia El Marranero, o como se llame, les prometiera yo que ellos iban a cobrar mi sueldo. Son anécdotas, son cuentos, son chistes, no son mentiras, es una realidad, y ahí están ellos que lo pueden preguntar. Como de la misma manera me increpaban, me decían y me mentaban toda mi mamacita santa, porque no les había yo llevado ni láminas, ni despensas, ni materiales. Y las elecciones anteriores, las campañas anteriores, les habían prometido y no les llevaron. Y como no les habían prometido y no les llevaron, ahora no iban a votar, y me mentaron toda mi mamá, y querían que yo sí les llevara, para resarcir un poco la promesa de aquellos que les habían prometido láminas, material, porque ella es urgencia para sus jacales, que están en pendiente y todo de las colonias de allá de Jalapa. Bueno, dicho lo anterior, estuvo muy bien lo que dijo Porfirio en cuanto a cambiar un sistema. Volvemos en un minuto si son tan amables. Adelante, Milton, si eres tan gentil. Muy bien. Bueno, espérame un segundo. Aquí dice, próximo martes 4 de octubre en el Club de Periodistas a las 6 de la tarde por joder.com. Bueno, así se llama mi libro, así le vamos a llamar a la conversación. Y me dice aquí Seti Morena, mucho gusto Seti Morena, que va a estar Genaro Villamil a toda madre. Perfecto, bienvenido mi querido Genaro, y lo ha de haber arreglado Celeste Sáenz de Miera. Los invito a todos,
vamos a hacer una experiencia de televisión sin televisión. A mí la idea es hacer una conferencia televisiva, es decir, que se grabó para la televisión, la pongo en mi programa de Jalapa, si es que perdura, y entonces es un programa de televisión. No hay dónde pasarlo. Quizá vengan mis amigos de Radio AMLO si tienen el tiempo requerido. Y si no, usted lo filma y usted hace lo que quiera y se puede grabar, no grabar, sacar fotos, fumar, hablar por teléfono, todo lo que esté filmar. A mí una vez me fueron a callar. No puede usted pasar a Plácido Domingo porque tiene exclusividad con Televisa. ¡Ay, hijos de su madre! En París. Y qué pena que no lo grabé porque estuvo horrible lo que él dirigió la orquesta de una cosa que se llamaba un canto azteca. Y los franceses, como eran franceses, no tenían, pero en fin, eso no es el problema. El problema es que hay muchas restricciones para filmar o no filmar, lo que sea. Entonces aquí nosotros es justamente lo contrario. Se trata de que todo el mundo que tenga una cámara, esas chiquitas o no chiquitas, que ahora son chiquititas y son muy potentes y muy definen mucho, de mucha alta calidad, se pueda grabar. Y hacemos una experiencia de hacer televisión, sin transmisión, simplemente es televisión, y porque los cuatro que vayan a cantar, pues cantarán igual que en un estudio, y los que vayan a decir sus cosas, pues algunos serán muy interesantes, otros serán menos, o así lo que sea, pero finalmente es televisión, y tendría como objeto la comunicación, apoyados en el libro que una vez hice, que creo que ya se agotó y que se llama porpoder.com. Bueno, dicho lo anterior, saludo con afecto a un señor que me dijeron, saluda a mi papá, hombre, con mucho gusto lo hago, a don José Dolores Garrido de Polotitlán, Estado de México, que escucha siempre el programa. Don José Dolores, lo saludo a usted con mucho afecto. Qué bonito que se llame José Dolores, ¿verdad? Que con nombre tan tradicional. Bueno, ya le dije esto, algo le iba yo a decir a usted. Se ha desatado el problema ahora grande donde dicen hasta el presidente le entra a las disquisiciones sobre la ley del aborto y cuando una persona tiene responsabilidad propia, si es desde el momento de la concepción o 12, 13, 14, 15 semanas después o nunca. Digo, eso habrá que ver, pero en fin, esto no es la discusión. La discusión es una pregunta muy especial. Un poquito, yo lo decía ahí, un poco en broma, un poco en serio, de decir, nosotros queremos preservar la vida intrauterina. Dentro del vientre de la mamá hay que preservar la vida del niño, y me parece muy noble, muy digno. Yo creo que nadie piensa en que debe haber una campaña para que se aborte sin ton ni son. Pero todo depende cómo. De la misma manera que todo depende de cómo una mujer dispone de sí misma, también cuáles son las circunstancias de esa fructificación de un ser humano, que no sabemos si lo es desde el momento de la concepción o 12 semanas después. Ese no es el problema, no me meto y no estoy preparado para dar una cátedra al respecto, sino simplemente decir alguna apreciación. Y el niño nace. Me decía un destacadísimo sacerdote que yo no lo creía, pues hicimos todo lo posible porque esa niña de 10, de 12 años, tuviese a su bebé. Y tuvo a su niño. Digo, pero ¿cómo? Es que una niña de 12 años teniendo un niño, así fue. Tuvo a su niño, fue efecto de una violación, pero hicimos todo lo posible eclesiásticamente hablando, y esa niña tuvo a su niño de 12 años. Un día lo voy a presentar porque tengo inclusive la entrevista y me extrañó muchísimo que se obligase a una niña de 12 años a tener su vástago. Fue un problema, una cosa así, pero de esto no lo quiero decir. Preservamos mucho el que nazcan los niños para ofrecerles ¿qué? Para ofrecerles ¿qué? Nosotros, clase media y clase media alta, estamos a tomar, no hay problema.
Pero ¿y aquellos que van a nacer a un mundo con 8 hermanos, con un padre alcohólico, con una mamá que tiene 3.5 maridos a lo largo de su vida y 3 o 4 niños por cada tiempo y cada lado, sin tener alimentación adecuada, en una escuela, y es que bien les va a un 3 o 4 años de primaria, sin aprender a hacer algo? Y cuando salen de ese marasmo lodoso de la clase depauperada mexicana, caen en las manos de la Secretaría Televisiva de la Enseñanza del Pueblo Mexicano y aprenden a decir güey, y aprenden a decir chido, y se ponen un piercing y hacen un tatuaje. Mucho cuidado para que la mujer no aborte, para ofrecerle a un niño como vida algo verdaderamente deleznable e infernal. Hay que pensar también en eso. Mucho gusto, son ustedes muy amables. Gracias, Milton. Betty, ya aliviate para que mañana conversemos. Buenos días.